Bueno, pues vamos a continuar ahora con Silvia Zabalza. Silvia es de aquí, de Pamplona, tenemos el gusto de conocernos personalmente. Es psicóloga y una gran formación en todo el tema de organizaciones y coach, ¿no? Y también en el mundo emocional. Comentábamos que algunas personas del mundo educativo nos ha costado a veces ver que también tenemos que salir de nuestra burbuja de solo las personas que se mueven en el ambiente de la formación de centros educativos son nuestra referencia, ¿no? Silvia está acostumbrada a trabajar también con centros educativos, por supuesto, pero también con organizaciones, lo que nosotros llamamos empresas, que a veces lo vemos desde un mundo educativo muy lejano, ¿no? Al fin y al cabo son organizaciones, están compuestas por personas y esas personas también tienen emociones. También aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Y hay un gran campo también de trabajo ahí, ¿no? Bueno, pues de todo esto nos va a ir hablando Silvia, en esta línea de nuestro trabajo personal en el mundo de las emociones. Y bueno, luego pues dejaremos también un ratito de preguntas. Para la TV no nos da mucha cancha porque queda un poco espacio, a ver si tenemos ocasión ahora. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias. Muy bien, Ángel. Bueno, buenas tardes a todo el mundo y yo quería empezar, como suele ser habitual en estos casos, agradeciendo que hayáis pensado en mí como una persona que puede aportar en este tema y especialmente a Ángel por aquella conversación que tuvimos hace ya bastantes meses para poder centrar esta ponencia, y a Naikari, que ahora no la tengo localizada, me hace así con la mano y que ha hecho un esfuerzo grande por coordinarnos a todas las personas que vamos a intervenir y ha estado muy pendiente de todos en todo momento. Ya Ángel ha dado unas pinceladas acerca de quién soy y no me quiero extender más en esto, pero sí quisiera comentaros desde un primer momento que yo soy una persona profesional, una técnica que trabaja con otras personas en diferentes modelos o de diferentes maneras, impartiendo formación, haciendo coaching, y que voy a hablar desde la experiencia. Yo no soy una investigadora, no vengo a sentar cátedra sobre nada, pero sí que creo que tengo algunas ideas en este tema en concreto del autoconocimiento emocional que puedo transmitir y que os pueden ayudar o que pueden hacer que generéis ideas también para poder incrementar ese autoconocimiento emocional. Punto de partida, ¿en qué nos vamos a centrar? En cómo puede un profesional que trabaja con otras personas incrementar su autoconocimiento para que luego eso le ayude primero a sí mismo, a sí misma, y en segundo lugar a las personas para las que trabaja, con las que se relaciona, con las que comparte, como quien dice, el día a día. Y me gustaría empezar con una frase que dice: de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. ¿Estaríamos de acuerdo con la frase? Decís sí, movéis la cabeza. ¿Y alguien se animaría a decir por qué? ¿Por qué este es el conocimiento más importante? Impacta mucho, ¿no?, que haya tantas personas en la sala. Bueno, quizás porque al final las cosas parten de uno mismo. Conocerse a uno mismo le da muchísimas ventajas en la vida. Saber cómo es uno te ayuda también a entender mejor a las personas con las que te relacionas. Podríamos hacer un largo listado de razones por las que es importante, pero de entrada ella es una frase o una afirmación que nos encaja, ¿no? Vamos a ver, ¿qué vamos a entender por autoconocimiento emocional con la idea de poder estar pensando desde un primer momento todas las personas de una manera más o menos parecida? Decimos que es tener conciencia de nuestros estados de ánimo. Muchas veces hacemos una equivalencia entre estados de ánimo y emociones. Es tener conciencia de nuestros estados de ánimo o emociones, de los pensamientos que tenemos acerca de esos estados de ánimo, de cuándo surgen, de por qué surgen, de cuáles son nuestras fortalezas y las áreas de mejora, del impacto que tienen nuestras acciones o las reacciones en las demás personas y que podemos imaginarnos que están muy, muy, muy marcados por la emoción que yo siento en un momento dado. Así es que autoconocimiento emocional, la verdad es que no os descubro mucho, es conocerse mejor en cuanto a cómo se viven las emociones, ¿vale? Vale. ¿Y por qué sería interesante incrementar este autoconocimiento emocional? Seamos profesionales que estamos trabajando con adolescentes, con jóvenes, con niños, o seamos personas de la calle con profesiones la mar de diferentes, pero al fin y al cabo personas, y vais a ver cuando terminemos que esto es algo que sirve
para el día a día y para todo el mundo. Yo con mucha frecuencia imparto formación en inteligencia emocional y las personas a veces dicen, bueno, a mí me han mandado aquí de mi empresa, pero yo lo que quiero es sobre todo para mí. Y hay personas que no lo verbalizan así, pero conforme vamos avanzando en las horas dicen, pues qué importancia tiene esto en el día a día y qué bien estaría saber de esto con antelación, o que te empiezan a preguntar enseguida, oye, de cara a una hija que tengo de 6 años, ¿cómo podría introducirle en estos temas? ¿No? Vemos que tiene una utilidad clara. Pero bueno, por dar algunas razones, porque las emociones proporcionan información valiosa, proporcionan información acerca de mí, acerca de otras personas, acerca de cómo abordo las situaciones, de por qué reacciono así. Ayuda a controlar nuestra conducta y nuestros pensamientos para obtener mejores resultados. Veremos, porque hablaremos del tema, cómo muchas veces el hecho de sentir una emoción te lleva por un camino que acaba en un resultado bueno, y cómo muchas veces sentir una emoción te lleva por un camino del que luego te arrepientes de qué manera, ¿no? Entonces, el hecho de tener ese conocimiento emocional, el hecho de que seamos rápidos dándonos cuenta de qué es lo que sentimos en un momento dado, nos da, como quien dice, unas milésimas de segundo para decidir, entre comillas, qué hacer con esa emoción y orientarla hacia el camino que más me pueda interesar. Y a veces suelo traducir inteligencia emocional por hacer un buen uso de las emociones, ¿no? E inteligencia emocional, ¿por dónde comienza? Por un autoconocimiento emocional, porque seamos capaces de reconocerlas bien. Y luego, muy relacionado con lo que estoy diciendo ahora, sería esta idea de que es el primer paso para que las emociones no se traduzcan en algo indeseado, para que no llegue a ese punto ya de no retorno al que preferiría no haber llegado. Bueno, si hablamos de personas, os podéis imaginar, las clasificaciones muchas veces no tienen en cuenta todas las posibilidades, pero a veces nos vienen bien para poder al menos entender, ¿no?, algunas cosas. Y podríamos hablar de 3 estilos de personalidad diferentes en función de cómo es el conocimiento emocional de las personas. 1. La persona consciente de sí misma. La persona consciente de sí misma es aquella persona que se da cuenta enseguida de que está sintiendo algo, de qué es lo que siente, de cómo piensa en ese momento, de cómo su cuerpo está sintiendo las cosas, de cómo su tendencia le lleva a comportarse de una manera o de otra. Sería la persona que se conoce, que se gobierna, que se reconoce fortalezas y debilidades. Tendríamos otro tipo de personas que hemos clasificado como personas que aceptan resignadamente sus emociones. Aceptación. Aceptación, que es una palabra que últimamente se utiliza mucho de una manera positiva. Por ejemplo, cuando una persona vive una situación adversa o se ha encontrado con una situación indeseada, muchas veces decimos, a ver, es normal que estés triste, es normal que lo estés pasando mal, es normal que tengas tu duelo, ahora tiene que llegar un momento en el que aceptes la situación que hay. Aceptación es una palabra que no tiene una connotación negativa. Ahora, si lo estoy poniendo aquí como no tan bueno como el primero, ¿por qué sería? Porque estaríamos hablando de esos casos en los que una persona puede tener claridad acerca de lo que siente, pero esto es lo que siento y no puedo hacer nada con ello. Yo os puedo comentar como anécdota que una de mis experiencias más difíciles haciendo coaching y en relación con las emociones fue con una empresa familiar. Cuando digo familiar es que todas las personas que formaban parte de la empresa eran familia, una madre y sus 4 hijos, y bueno, pues en el momento en el que me llamaban porque tenían unos problemas de relación interpersonal entre ellos muy importante, y en concreto había 2 personas con unos problemas de accesos de ira muy exagerados. Y al comenzar a trabajar con una de las personas, además muy alta, muy cuadrada y muy fuerte y con mucho temperamento, te decía, pues es que yo soy así, soy agresivo y no lo puedo evitar. Esto sería un ejemplo de aceptación resignada. Se reconoce, sí, no le pilla de sorpresa. Si yo le digo, es que te pasas, me diría sí, o sea, me va a dar la razón, pero es como si no pudiera hacer nada respecto a esto. Y eso sí que es un problema, porque parece que en esa cabeza no entra la posibilidad de un cambio o de una mejora. Y luego tendríamos un tercer tipo de persona, que es aquella persona
atrapada en sus emociones, que viene a ser la persona que no es capaz de reconocer bien que le siente, muy voluble a las emociones, con muchos cambios en el estado de ánimo y que conforme tiene una emoción se deja llevar por ella y luego a lo mejor piensa, pero ¿qué me ha pasado? ¿Pero cómo se me ha ido la cabeza? Y este tipo de personas podemos encontrar también. Bueno, igual en algún momento cada uno de nosotros, de nosotras, ha podido pasar por las diferentes, ¿no? O los diferentes muñequitos del ego. Pero es cierto también que hay personas que tienen un estilo de personalidad mucho más marcado en cada uno de estos tres estilos. Bien, me habían pedido que tratase de hacer esta sesión práctica. Un poco complicado teniendo en cuenta el tipo de sala, el tipo de aula, pero voy a intentarlo, ¿vale? Y me gustaría lanzaros la pregunta de ¿cómo estoy en este momento? O sea, si yo ahora preguntase, si tuviera la posibilidad de preguntar a cada uno de vosotros ¿cómo estás ahora? ¿Seríais rápidos, rápidas respondiendo? Y bueno, lo que os voy a pedir es, con las limitaciones que tenemos por cómo están las distribuciones de los sitios y demás, sí que hagamos como una pareja que va a durar pocos minutos, pero con quien compartir cómo estoy. O sea, cómo estoy es qué emoción siento en este momento. Y a ver qué sale. Os dejo deciros el nombre, os dejo decir qué emoción se siente y luego ponemos un poquito en común qué es lo que ha salido. ¿Sí? Bueno, pues hacemos parejas por proximidad física. ¿Cómo estoy en este momento? ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Nos ha dado tiempo a hablar y a compartir un poco? Sí, sí. Vale. ¿Y se pueden decir qué emociones han salido? Igual alguien dice, sorprendida por la pregunta. Igual alguien dice, estoy enfadada porque he tenido un incidente antes de venir aquí y noto que sigo enfadada. ¿Qué ha salido? Curiosidad. Curiosidad. ¿Qué más? Expectación. ¿Expectación? ¿Qué más? Sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Más? ¿Interés? ¿Interesada? ¿Sí? Miedo. A ver qué nos va a decir después, ¿no? O si va a haber muchas de estas. Bueno, mirad, esta es una primera aproximación, ¿no? Pararte a pensar en qué es lo que estás sintiendo en un momento dado. Me gustaría lanzar también la siguiente pregunta. ¿Os ha resultado fácil o difícil responder a la pregunta ¿cómo estoy en este momento? Cuando yo la he lanzado y habéis dicho, a ver, ¿quién tengo al lado? Y voy a contestar, ¿os ha resultado fácil o difícil? Si os parece, por facilitar un poquito, ¿a quién fácil levanta la mano? ¿A quién difícil levanta la mano? ¿A quién fácil? Hay muchas manos levantadas. ¿A quién difícil? Sigue habiendo muchas manos levantadas porque estamos muchas personas, pero es verdad que menor número de manos levantadas. Y me gustaría centrarme en las personas que habéis levantado la mano al principio. Me ha resultado fácil. ¿Qué habéis hecho para dar respuesta a esta pregunta? Para determinar cómo os sentíais, ¿qué es lo que habéis hecho? Y quien quiera, habla. ¿Perdón? Ir hacia adentro y conectar con el cuerpo, uno mismo, cómo se siente.
Ir hacia adentro, conectar con el cuerpo, con cómo se siente. He oído por allá, cerrar los ojos. Cerrar los ojos para... Estar conmigo, ¿no? Para dedicarme tiempo, Dedicarte tiempo, estar contigo, ¿sí? ¿Alguna idea más? ¿Qué he hecho para darme cuenta de cómo estaba? Parar un momento. La línea que estábamos siguiendo, parar y ponerte a reflexionar. Vale, bien, son respuestas interesantes porque cuando hablemos de cómo ganar en autoconocimiento emocional veréis que los consejos no son muy diferentes a lo que de manera natural vemos que podemos hacer. Venga, muy bien. Me gustaría leeros una especie de cuento que tiene relación con cómo ganar en autoconocimiento, cómo ganar en conciencia. Dice así: dos viejos conocidos se encuentran un día después de no haberse visto durante muchos años y se van a pasear juntos por las calles recordando tiempos pasados. Un momento, dijo uno de ellos de repente, creo que puedo escuchar algo. Y dándose la vuelta, movió una piedra que había atrapado a un grillo. Esto es increíble, comentó su amigo. De todas las personas que están en la calle corriendo del trabajo a casa, ha sido el único en oír el grillo, a pesar del ruido del tráfico. Amigo mío, le dice el primero, aprendí hace mucho tiempo que la gente escucha lo que quiere oír. El ruido del tráfico ni ha aumentado ni ha disminuido en los últimos momentos. Y mira esto. Y tan pronto terminó de hablar, dejó caer una moneda de su bolsillo en la acera. Y todo el mundo, incluso los que estaban a una distancia increíblemente grande, se detuvo a buscar a su alrededor. Con esto yo no quiero comenzar un debate acerca de la sociedad capitalista, acerca de nuestros intereses y motivaciones. No va por ahí. Lo que me interesa es llegar a un punto, que es: vemos, oímos, percibimos aquello que queremos. Y si yo pongo el foco en determinadas cosas, será fácil que eso llame mi atención. Y si no pongo el foco en determinadas cosas, difícilmente esas cosas llamarán mi atención. Acordémonos del ejemplo de la moneda. Bueno, por darle un poquito de peso o de aplomo a la ponencia, me gustaría hablar brevemente de un modelo que creo que es bastante interesante y que habla de cómo regularnos emocionalmente. No me toca a mí en mi ponencia hablar de regulación emocional, pero sí que me parece interesante porque al final lo que transmite es que cuando una persona tiene desajustes emocionales, pincha de alguna manera en la parte emocional, en realidad hay que ver dónde está pinchando, hacer un diagnóstico muy certero de dónde es donde falla. Y en realidad lo que se da por válido es que una situación, en función de cómo la interpretas, te puede provocar una reacción emocional. Vale, a partir de ahí, y una vez que la persona tiene ya esa reacción emocional en el cuerpo, ¿cuál sería la fase número 1? La que aparece bajo el nombre apertura emocional. ¿Y en qué consiste? ¿En qué tiene que ver? Es esa especie de acceso consciente a mis emociones, a lo que nos pasa. Aquellas personas que tienen una mayor inteligencia de tipo intrapersonal son personas muy conscientes. Nos encontramos con que luego muchas personas son o somos analfabetas. Entonces a veces es que nos falla el primer paso, el de ser consciente de lo que nos pasa. Un segundo paso sería la atención emocional, es decir, prestar recursos atencionales a eso que estoy empezando a captar. Ya habéis dicho, cerrar los ojos, mirar hacia adentro, hacer una especie de parón, ¿no? De parón porque necesito dejar de prestarte atención a ti que estás hablando para poder prestar atención a otra cosa. Bien, a partir de ahí, nombrar la emoción. Si yo pongo nombre a lo que me sucede, me va a resultar más fácil controlarlo después. Que si no acabo de tener claro por qué estoy tan revuelta, lo cierto es que me tiraría al cuello, ¿no?, de alguien. La aceptación se entiende aquí como no juzgar, no hacer una valoración negativa de lo que te está sucediendo. Nadie es penalizado o castigado por sentir. Otra cosa es por las consecuencias o los actos que lleves a cabo bajo el influjo de una emoción, pero es estar muy abierto y no flagelarte por el hecho de estar sintiendo una emoción en un momento determinado. A partir de ahí, analizar,
entra en juego esta parte más racional y ver qué me está pasando, por qué me está pasando, qué me ha provocado esto, qué echa más leña al fuego, cómo puedo hacer para quitar leña de ese fuego y a partir de ahí ya modular la emoción. Que sé que dicho así es más o menos comprensible y parece fácil, y luego lo difícil es ponerte a ello cuando estás en el torrente, ¿no?, de una emoción. Bien, quiero dedicar la mayor parte del tiempo a hablar de cuáles son las técnicas que pueden incrementar ese autoconocimiento emocional. ¿Qué puedo hacer yo para poder mejorar, ampliar el conocimiento que tengo acerca de mí misma? Y vienen a la cabeza, o me venían a la cabeza cuando preparaba esta ponencia, varias cosas. Una, la autoobservación. Otra sería el feedback de otras personas. Hablaríamos también de la parte de reflexión y de desarrollo y finalmente de test psicotécnicos. Test que te pueden dar información acerca de cómo eres tú, cómo es tu comportamiento ante determinadas situaciones o ante diferentes aspectos que tienen que ver con la parte emocional, ¿vale? Y comenzando por el principio, la parte de autoobservación, que os podéis imaginar, no tiene ningún truco, es mirarse hacia adentro, es observarse a sí mismo acerca de qué es lo que le está pasando. Bien, como comentaba antes mi compañero de ponencias de esta tarde, las técnicas, los instrumentos que se están utilizando en este momento están muy avanzados, realmente se están dando pasos ahora de gigante en todo el tema emocional, porque ahora podemos ver cosas que antes no se podían ver, y a mí me pareció muy evidente o clarificador ver los resultados de un experimento que se había hecho en el que se trataba de medir, de ver cuáles eran las partes del cuerpo o fisiológicamente qué es lo que se nos activa más cuando estamos bajo el influjo de una emoción. Y aquí aparecen en esto que llamamos el mapa corporal de las emociones, cómo nos activamos más o menos en función de la emoción que estamos sintiendo. Hay que decir que esto se centra en lo general y que puede haber personas que funcionen de una manera un poco diferente. Igual que hay personas que cuando se enamoran tienen mucha hambre y no paran de comer, y hay personas que cuando se enamoran se les cierra el estómago y no tienen nada de apetito, ¿no? Pero en general esto daría respuesta a cómo las personas reaccionan habitualmente, ¿vale? Fijaos, voy a leer o voy a hacer un recorrido de izquierda a derecha, ¿vale? Y os voy a decir cuál es la emoción que aparece representada en cada uno de esos cuerpos. El primero, el enfado. Colores naranjas, rojizos, es calentamiento, es exaltación, es agitación y es tensión. ¿Os acordáis de la cámara térmica que este año estrenaron para retransmitir los encierros de los Sanfermines? Pues sería algo parecido. Ver qué es lo que se activa principalmente cuando estamos bajo el influjo de una emoción. Y mirad cómo estamos bajo el influjo del enfado. La cara calentita, corazón a 1000, los brazos también con fuerza. Mirad cómo estamos bajo el influjo del miedo. No pretendo que memoricéis nada, facilitaré la presentación que estoy proyectando, pero sí que me interesa mucho que veáis las diferencias entre unos y otros en este momento. El miedo, el asco, ¿dónde vemos la mayor activación? Estómago, y en esta zona de la cara, ¿no?, que es por donde habitualmente nos entran los alimentos, los líquidos, y que es lo que me puede provocar asco con mayor frecuencia. La felicidad, la tristeza, la sorpresa. Vemos ahora un cuerpo en estado neutro, que claro, cuando yo os he lanzado la pregunta ¿cómo estáis en este momento?, a lo mejor ha habido personas que han respondido ni chicha ni limonada, o sea, estoy normal, no me parece que esté sintiendo una emoción, y eso también podía ser así, ¿no? Lo cierto es que si estamos en una situación neutra no existe esa activación, es como quien dice tranquilos, relajados. Ansiedad, amor, depresión, mucho más frío que la normalidad, mucho más frío que el neutro. De ahí que las personas cuando están deprimidas, o sin llegar a estar deprimidas, cuando están tristes, tienen el metabolismo más lento, tienen muchas menos ganas de hacer cosas, y cuando tú le dices a alguien anímate, arréglate y sal, te dice que me levante de la cama y que además me arregle y que además salga, me estás
pidiendo algo parecido a escalar el Everest, ¿no? Tendríamos también la parte de desprecio, parecida un poquito al asco, pero con una connotación mental más fuerte, el orgullo, la culpa y los coloretes y la envidia. Fijaos que cuanta más información tengamos acerca de esto, más base sobre la que apoyarnos, porque si yo en un momento dado no sé muy bien qué siento, pero empiezo a notar que el calor me viene por un sitio o por otro, empiezo a tener algunas pistas para poder moverme, para poder manejarme. Vale, no fue idea mía la de hacer esto práctico, con lo cual no me miréis con cara de odio a mí sola, pero os voy a lanzar una nueva pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué me sucede cuando me enfado? Cuando me noto enojada, cuando me noto con ira, cuando estoy enfadada, ¿qué es lo que me pasa? Veréis, da la casualidad de que esta sesión de hoy, para mí, es una sesión intermedia porque estoy trabajando inteligencia emocional con un grupo ayer y mañana. Así es que es un tema que la verdad es que tengo bastante fresco. Y ayer había una persona que decía, y sí, contamos, decía, que esto no salga de aquí, ¿eh? Yo no quiero que de puertas afuera se diga lo que estoy contando en este momento, pero la verdad es que me pongo... La cuestión sería pensar, reflexionar acerca de cómo se pone mi cuerpo cuando estoy enfadada. Y si os viene a la cabeza también, ¿qué pensamientos os invade? ¿Qué pensamientos os vienen a la cabeza cuando estáis enfadadas, enfadados? Mejor, lo compartiremos en pareja, mantendremos la confidencialidad. Yo ya a la hora de cenar no diremos, madre mía, pues la persona con la que he hablado hoy tenía unos instintos asesinos. ¿Qué para qué? Y creo que puede ser interesante recordar una situación de enfado. Pensar en la última vez en la que os habéis sentido enfadados, en la que el cabreo ha sido fuerte. Si la pensáis, es posible que la empecéis a revivir un poquito. Oye, y a partir de ahí, ¿qué me sale? ¿Qué síntomas, por decirlo de alguna manera, emite mi cuerpo cuando estoy enfadada? ¿Qué se me pasa por la cabeza cuando estoy enfadada? ¿Sí? Y para esto, si os parece, hablamos, compartimos, trabajamos durante 3 minutitos. ¡Ánimo!
algunos de los gestos que hacíais me resultan familiares, me resultan conocidos. ¿Qué ha salido por ahí? No hace falta que digáis esto lo ha dicho este y yo no, pero ¿qué cosas salen? ¿Qué cosas salen? ¿Cómo estamos cuando nos enfadamos? Hemos dicho rigidez, por ahí he oído alterados, más tensión, indiferencia. ¿Perdona? Que te falta el aire, sensación como de que no puedes respirar. Más dolor de cabeza por la tensión, por la presión que se puede generar en el cuello, ¿sí? El corazón late mucho, fuerte. ¿Vale? ¿Perdón? Negatividad. Lo ves todo muy negro. Y cuando estás enfadada con alguien, si ese alguien intenta justificarse, decirte algo, bueno, peor, parece que cualquier cosa que diga no solo sirve para acrecentar el enfado. ¿Más? Dolor de estómago, sí. Sí. Estáis poniendo muchos ejemplos de síntomas físicos, algún ejemplo de cuestiones como quien dice más mentales, y si yo empezara la frase, ¿y ganas de gritar, de pegar, de salir a correr, de salir corriendo? Venga, vamos a ver cuántas de las cosas que habéis dicho encajan dentro de la normalidad, o si vamos a salir de aquí pensando todos que tenemos como una neurona un poco mal puesta, ¿no? Mirad, teóricamente, cuando las personas estamos enfadadas, nos pasa todo esto. Voy a tratar de escribir brevemente cada una de ellas, ¿vale? Es una realidad que aumenta el flujo sanguíneo a las manos. Se me va mucha más sangre a las manos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder empuñar un arma o poder golpear más fuerte. Vamos a pensar una cosa. Si las emociones han llegado hasta el día de hoy, ¿por qué es? Porque tienen una funcionalidad clara, porque cumplen una función. Y la función de las emociones, por decirlo de una manera muy rápida, es aumentar las posibilidades de supervivencia del organismo. Con lo cual, si yo me enfado con alguien porque me siento agredida o porque me siento amenazada, realmente tengo más posibilidades de salir airosa si tengo esa fuerza, esa energía en las manos para poder golpear. De esto en realidad se podría hablar mucho, porque esto nos funcionaba muy bien en la época de las cavernas. ¿Y qué sucede hoy en día? Pues que si yo me enfado con alguien por algo, mi cuerpo se predispone para el ataque, mi cuerpo se predispone para pegar. Y hoy en día eso no está bien visto. Con lo cual, ¿qué sucede? Que hay que hacer uso de la parte racional que también tenemos para poder determinar qué hago con eso y hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Por poner un ejemplo de este tema del flujo sanguíneo a las manos, en una ocasión una participante de una formación me contó un ejemplo real que a mí me pareció buenísimo. Esta señora contaba que había dado a luz unas semanas o unos meses antes y había salido con su marido para pasear por la calle y ella decía, yo iba empanada, o sea, a mí me parecía que los pajarillos cantaban, que el cielo era azul, que las nubecillas eran blancas pero bonitas, y cuenta que en un momento dado se produce un movimiento muy rápido a su derecha y que de repente el bebé empezaba a llorar, y cuando ella intenta situarse ve que su marido estaba, como quien dice, anulando, incapacitando a un chaval joven, y que el bebé lloraba y estaba cubierto de tierrilla, de piedras pequeñitas. Y lo que le contó el marido era que mientras paseaban, el marido había observado que un chico los miraba con una cara rara. Ese chico se había agachado, había cogido algo en un jardín, se había acercado hacia ellos y había arrojado tierrilla y unas piedritas al bebé sin ningún tipo de consecuencia negativa, ¿vale? Pero él cogió al chaval y lo tumbó en el suelo. Me decía, no es por descalificar, pero mi marido es pequeñito, muy poco atlético. Y yo le decía, pero ¿cómo has podido incapacitar a este chaval que te sacaba la cabeza y que parecía mucho más fuerte que tú? El marido decía, no sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. ¿Cuál sería la respuesta, entre comillas, científica? En un momento dado y bajo el influjo del enfado,
tiene una fortaleza física, una energía que no sería capaz de poner en práctica si no se hubiera enfadado así. ¿Me explico? Bien, además, como ya habéis dicho, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta también la tasa de hormonas que te hacen incrementar la energía y la fuerza, más en concreto la adrenalina. En definitiva, aumenta el nivel de excitación, de la excitación de mala leche me refiero. Atención focalizada hacia el foco que me está provocando la emoción. O sea, si yo estoy feliz y contenta, mi atención puede estar muy dispersa, muy abierta, me encuentro con que soy muy creativa. Si estoy enfadada, a saco con aquello que me ha provocado el enfado. Y pueden pasar los minutos, pueden pasar las horas, incluso en algunas personas pueden pasar los días, y el foco del enfado no lo pierdes, sigues ahí. Bueno, además hay calores, hay respiraciones fuertes, pensamientos del tipo ya empezamos o cómo se atreve o me lo cargaría. Es normal alzar la voz, es normal que haya gestos bruscos y amenazantes, y en realidad las emociones se transmiten de muchas maneras diferentes. También en la cara se ve rápidamente cuando alguien está enfadado. ¿Cuál es el gesto de la cara? Las cejas bajan y se juntan, la mirada se enfurece y los labios se estrechan. Hay una rigidez en la boca, un apretar de los dientes que es muy marcado y muy evidente cuando una persona está enfadada. ¿Qué consecuencias puede tener toda esta activación física y mental que tengo? ¿Me escucháis bien cuando cambio? Sí. Excesos, extralimitaciones, decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos, falta de respeto, hostilidad, agresividad, descontrol. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto o por qué estoy exponiendo esto así? Hace ya muchos años participé en una formación en la que llevaron a cabo el siguiente ejercicio. Nos pusieron un trocito de una película de Mr. Bean. ¿Sabéis este personaje inglés? A mí me parece muy simpático. Y Mr. Bean iba a hacer un examen y se preparaba para el examen, sacaba sus rotuladores, sacaba su muñequito, es posible que os suene. Y después de ver 5 minutos de vídeo, nos hacían un examen con 10 preguntas acerca de qué era lo que se había visto en el vídeo. Del tipo, ¿qué pone en la pizarra? ¿A qué hora empieza el examen? Y cosas así sencillas. No era eso lo importante. Lo importante era la pregunta que nos lanzaban después. ¿Qué era? ¿Pensáis que en el caso de haber tenido las preguntas con antelación, hubierais tenido mayor número de aciertos? ¿Y qué pensáis? ¿Sabiendo las preguntas se tienen más aciertos? Sí, porque ya vas como más a lo concreto, a aquello que ves que tienes que observar. Bien, ¿cómo transferimos esto que estoy contando al tema que nos ocupa ahora? La idea es, si yo sé qué tengo que observar, es más fácil que me dé cuenta de lo que me está pasando. Y si yo hago este ejercicio con el tema del enojo, con el tema de la ira, con el tema del enfado, pero lo hago también pensando en ¿cómo estoy yo cuando siento miedo? ¿Cómo estoy yo cuando siento alegría? ¿Cómo estoy cuando siento sorpresa o cuando siento, yo qué sé, amor? ¿Cómo estoy? Si soy capaz de determinarlo con antelación, en el momento en el que noto algo en el cuerpo, será más fácil que me dé cuenta de qué me está pasando, ¿vale? Así es que, bueno, además de que es muy interesante acudir a sesiones de este tipo, todo lo que podamos leer en bibliografía, todos los artículos que pueda acceder a través de internet y todo aquello que pueda compartir con las personas me va a ayudar al final a ver qué se siente y a poder determinar qué me pasa en un momento dado. Al final, a incrementar mi autoconocimiento emocional. Seguimos, damos más pasos adelante. Otra de las técnicas que me parece especialmente útil de cara a incrementar el autoconocimiento emocional es recibir feedback de otras personas. Y esto lo puedo hacer de varias maneras diferentes. Un poquito más adelante, en la siguiente diapositiva, os explico cómo recibir feedback siendo muy proactiva, solicitando ese feedback, pero me gustaría hablaros de otra forma que creo que también es interesante. Y vendría a ser algo así como ¿qué veo en otras personas que me resuena? Lo vamos a entender enseguida. Salgo.
¿Estáis viendo varias diapositivas como yo? Sí. El vídeo que os voy a poner ahora, teniendo en cuenta que estoy ante un grupo de personas docentes centradas en la educación, es posible que os suene, pero yo creo que viene bien refrescar, recordar y sobre todo sacar conclusiones en este momento. Bueno, este mensaje último de haz tu influencia positiva, ¿no? A ver, me salgo y volvemos a la presentación que nos ocupaba. Estábamos en este punto. Tengo un doble objetivo con este vídeo. Uno sería, ¿por qué alguien ha pensado que puede ser interesante que los profesionales que atienden a chavales, a chavalas, incrementen su autoconocimiento emocional? Pues porque somos o sois modelos, sois ejemplos, y va a ser muy complicado trabajar la parte emocional de los chavales si uno mismo no tiene trabajado su parte emocional. Parece muy evidente, ¿no? Pero esos gestos o esos comentarios que vemos a veces en los que vemos a un padre o a una madre gritar ¡que no grites! ¡que no grites! Pero ¿cómo van a hacer eso efectivamente? O sea, ¿cómo no van a gritar si te están viendo gritar? Y de hecho, para enseñar que no hay que gritar, estás gritando. Es una contradicción muy grande. Así es que, sinceramente, pienso que las cosas pasan primero por aquella persona a la que miran y en la que se fijan. En todo. Me ha tocado trabajar con profesores y recuerdo a una señora muy maja que me decía: yo entro al aula, oye, me miran de arriba abajo, los zapatos que llevo, el pasador que me he puesto en la cabeza. Y sí, esa es la parte evidente. Y también ven tus gestos, y también ven tu comportamiento y tu lenguaje no verbal, como estábamos diciendo antes, y un resoplido en un momento dado. Entonces, realmente, si nos parece importante trabajar la parte emocional de esas personas, tendremos que trabajarla primero en nosotros mismos, si no, difícilmente va a funcionar. Dicho esto, me parece que se puede sacar una segunda lectura del vídeo que he visto, y me gustaría ya llevarlo, como quien dice, al día a día de cada uno de vosotros, de vosotras. En las personas que os rodean, ¿qué veis que os resuena? Y voy a decir la pregunta de una manera diferente. Aquellas personas que tenéis hijos, que tenéis hijas, que tenéis pareja, que tenéis sobrinos, ¿alguna vez habéis detectado cosas en ellos que dices, uy, esto es mío? Sí, pasa, y pasa con mucha frecuencia. Y algunas veces dices, qué bien lo estoy haciendo, y algunas veces dices, uy, esto yo lo tengo que limar porque ya veo que tiene impacto y que tiene trascendencia, ¿no? Y que esto se reproduce. Bueno, pues yo creo que a veces sacamos conclusiones o averiguamos cosas acerca de nosotros mismos a partir de observar el comportamiento de aquellas personas con las que nos relacionamos. Cuesta, a lo mejor ves un gesto que dices, no, esto yo no lo reconozco para nada, debe de haberlo aprendido en el colegio, en casa no, pero también muchas veces vemos en ellos algunas cosas que nos pueden en algún momento dado alarmar, ¿no?
Por otro lado, ¿alguien en la sala conoce la ventana de Johari? La teoría y el cuestionario. Voy a hacer una introducción, una explicación muy sencillita, pero es un cuestionario muy fácil de encontrar y de corregir y de todo, que habla de en qué medida una persona cuando se comunica con las demás personas es más o menos abierto, pero lo hace un poquito más complejo y de alguna forma el cuestionario es capaz de dar valores a cuánto de mí ofrezco ante las demás personas y doy a conocer, cuánto de mí oculto ante las demás personas, cuánto de mí saben las demás personas que yo no sé de mí misma, y cuánto de mí ni saben los demás ni sé yo. O sea, eso es como una especie de cajón desastre, ¿no? Que al final o en algunas ocasiones salen cosas y después estaban ahí, pero de momento parece que nadie es capaz de sacarlas a la luz. Bueno, es importante preguntarnos qué comparto con otras personas, qué dicen otras personas de mí, qué hago con la información que dicen. Cuando alguien hace una afirmación acerca de mí y me dice, buah, es que en estas ocasiones a veces te pones, ¿qué hago yo con eso? Tomo nota y me pongo a pensar en, efectivamente parece que ante algunas situaciones me pongo no sé cómo, o digo, ¿y tú? Y enseguida salto, rebato y rechazo totalmente la información que me estaban dando. ¿Os podéis imaginar? Gano en autoconocimiento y gano en autoconocimiento emocional si yo soy capaz de compartir mucho y estoy además muy abierta a recibir de los demás. Es la cosa de dar y recibir. Y si yo amplío el área pública, reduzco el área oculta, reduzco el área ciega, pues al final hay como más fluir de la comunicación y un mayor conocimiento en última instancia de uno mismo, de una misma. Bien, avanzando un poquito más. A veces, para ganar en autoconocimiento emocional, lo que tenemos que hacer es obligarnos a pensar, ni más ni menos. Hacer, como quien dice, un parón, frenar. Una de las personas antes decía, ¿no? Parar y concentrarte en aquello que estás haciendo, en aquello que quieres hacer en un momento dado, que tiene que ver con la reflexión. Y yo os diría que hay diferentes maneras y hay ocasiones en las que tú puedes obligarte a pensar en tu estado emocional y hay ocasiones en las que personas como vosotros, personas como yo, nos encontramos en formaciones o ante situaciones en las que te obligan a pensar y acabas sacando conclusiones buenas. Respecto a obligarte a pensar en tu estado emocional, ¿qué se puede hacer? Algunas recomendaciones. Pues mirad, cuando yo he tenido delante personas que venían con dificultades en el área emocional, con mucho malestar, con malas sensaciones, yo les decía, es importante que empecemos a ver cuáles son las emociones que más fluyen, con qué frecuencia, qué las provoca, qué las mantiene, si haces algo por regular un poquito. Y en ocasiones viene bien plantear algún tipo de autorregistro. Un autorregistro sencillito sería este que aparece en la diapositiva, en la que aparece cuando me ha pasado esto, porque generalmente hablamos pues en una distancia de una semana o de 2 semanas o de lo que sea. ¿Cuándo ha pasado esto? ¿Qué situación se estaba dando? ¿Qué pensamientos me venían a la cabeza? ¿Qué emociones estaba sintiendo entonces y qué conductas puse en práctica? Si tú le pides a una persona que haga esto durante una semana, la persona adquiere mucha información que si no la registrara pasaría y le pasaría desapercibida. Entonces, una manera es obligarte a registrar lo que pasa. Y bueno, aquí ni más ni menos las nuevas tecnologías vienen a ser el cuaderno y el bolígrafo de toda la vida. O sea, pararte a escribir acerca de lo que te pasa. Otras personas recurren al diario como una manera de sacar lo que tienen dentro y plasmarlo hacia afuera. Eso ya tiene casi un efecto terapéutico en sí mismo. Escribir, sacar y de vez en cuando leer qué es lo que está reflejando ese diario. Y por poneros un ejemplo, en una ocasión en la que trabajaba con una señora que había tenido un incidente muy importante a nivel laboral y que llevaba ya 3 años sintiendo que no levantaba cabeza,
La señora me decía, mira, yo es que de verdad mi vida es un infierno, no veo nada positivo en ello, ¿no? Bueno, a ver, tú me lo dices y yo me lo creo, pero vamos a intentar registrar un poquito las cosas. Y le pedí que elaborase, que rellenase un diario totalmente libre, sobre hojas en blanco, ponerse a escribir cuando finalizaba el día cómo había sido ese día. Y entonces le pido a la señora que me envíe toda esa información antes de la siguiente sesión de coaching que teníamos, y me encuentro con que hacía referencias durante un rato he estado preparando unas galletitas para el cumpleaños de la niña y ese rato he estado a gusto. Me he encontrado con no sé quién en la calle y hemos tenido una charla amena, y cuando ella volvió le dije, bueno, me alegra ver que no todo es tan malo. Y dice, ¿cómo que no es tan malo? ¿Has leído bien? Le digo, sí, he leído y he visto muchas situaciones negativas, pero también he visto algunas positivas. Y me decía, ¿en serio? Siguiente tarea, subrayar todo aquello positivo que había puesto. Había pasado, sí, pero insisto, le había pasado casi desapercibido. Entonces, es importante pararte a pensar, sí, y de alguna manera anotar, reflejar aquello que nos está pasando. Ya le damos una vuelta mucho mayor si analizamos eso que estamos poniendo, ¿no? Si voy un poquito más allá y digo, a ver, esta situación me ha puesto así. ¿Esta situación en particular o situaciones que se parecen a esta me provocan esta emoción habitualmente? ¿Y por qué? ¿Qué puede haber de fondo? ¿O es que estoy en este momento con un estado de ánimo más bajo en general y las cosas me parecen malo? Pero sacar conclusiones a partir de ahí. Pero como quien dice, o hay algo sobre lo que trabajar, o si no, los pensamientos, las emociones son tan etéreas. Y además estamos tan guiados, tan liadas, que no nos damos cuenta de aquello que sucede, ¿no? De aquello que nos pasa. Entonces, yo recomendaría, si queréis incrementar más vuestro autoconocimiento emocional, que hagáis cosas de este tipo porque realmente son útiles. Hay algunas personas que cada noche, antes de meterse a la cama, dedican 5 minutos a pensar acerca de cómo ha sido el día y qué emociones tienen en ese momento. Voy a decir a modo de chascarrillo, aunque igual se me enfada la mitad del auditorio, que las mujeres suelen ser bastante hábiles en general identificando emociones, y muchos hombres dicen, me siento cansado. Es decir, van más a la sintomatología física, a cómo se encuentran en un momento dado, que a la parte emocional. Si me preguntáis, ¿pero eso es algo genético o es algo aprendido? No me voy a meter en camisas de 11 varas, es un tema que todavía no se ha llegado a decidir qué es, pero lo cierto es que sí se ven algunas diferencias entre esa capacidad de conciencia emocional en unos y en otras. Os animo a registrar. Por otro lado, si alguno o alguna de vosotras ha hecho formaciones como las que presento ahora, coaching o coaching Wingwave, veréis cómo entráis en una formación de estas y te hacen pensar y pensar y pensar hasta que te sale humo de la cabeza. Yo me he formado en ambas y me he encontrado ganando en autoconocimiento emocional de 2 maneras diferentes. Una, porque en la propia formación potencian que aumentes tu conocimiento y se llevan a cabo muchos ejercicios que te ayudan a incrementar el autoconocimiento. Os pongo un ejemplo. En una ocasión nos decían al equipo de personas que estábamos trabajando, vais a hacer ahora un dibujo de vuestra autobiografía, de los roles autobiográficos. ¿Pero qué es esto? Esto es que una persona, desde que nace, va cumpliendo diferentes roles o se le encasilla de alguna manera. Pues hacer un dibujo de todos los roles, que habéis tenido. Bueno, tú empiezas a pensar, empiezas a dibujar, te sale mejor, te sale peor, y a veces dices, anda, no me había dado cuenta de la cantidad de conclusiones que se pueden sacar de estas cosas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego son formaciones en las que, por ejemplo, antes de que tú des el salto y te ocupes como profesional, te ponen en el lado del coachee para que pruebes, y ahí de nuevo ganas en autoconocimiento emocional. Me gustaría poner más ejemplos. Muy en la línea de lo que estaba comentando antes Paco, el mindfulness, que está muy de moda ahora, pero está muy de moda porque realmente funciona muy bien. Y esa orientación hacia el aquí y ahora, a la reflexión, a prestar atención a lo que nos pasa,
va totalmente en la línea de incrementar nuestro autoconocimiento emocional. Me miro ya a la hora, disculpar, es un poco de mala educación, pero voy a intentar pasarme lo menos posible. Entonces, esto es algo que funciona. Si alguien hace terapia, aumenta mucho su autoconocimiento emocional. Si alguien hacía algún tipo de entrenamiento mental, últimamente se oye mucho del entrenamiento mental en el que participan los SEALs, ese colectivo totalmente elitista del ejército americano que dedica mucho menos tiempo a la preparación física que a la preparación mental, para que veamos cómo en el día a día, hoy en día, se le está prestando una atención bestial. Formaciones o lecturas o artículos que podáis alcanzar relacionados con la Gestalt, con la PNL o con este señor que se llama Claudio Naranjo y que en sus formaciones debe de hacer cosas maravillosas, como es: entra una persona por la puerta, es capaz de determinar, de detectar todas aquellas creencias que tiene, todas aquellas ideas que tiene establecidas, pensamientos irracionales, ese personaje que se ha creado o que le han creado, desmontarlo totalmente, le llaman una deconstrucción, y luego te dicen: venga, ahora ya limpito, sales por la puerta y te empiezas a construir tú mismo, al margen de lo que mamá y papá te decían cuando te sentabas a la hora de cenar, ¿no? Quiero decir con esto que hay muchas formas, muchas maneras de incrementar nuestro autoconocimiento, y dependiendo del estilo de cada cual o de lo que nos guste leer o de lo que sea, podemos mejorarlo. Para ir terminando, la parte de test psicotécnicos. Pero me gustaría hablaros de un test que está al alcance de todo el mundo. Este test está en internet y que es una adaptación que hicieron Fernández Berrocal, Extremera y Ramos, unas personas que son en España punteras en el tema de inteligencia emocional y de las emociones en general, una reducción del test que Mayer y Salovey, quienes acuñaron el término inteligencia emocional, hicieron. Y si os parece, de una manera rapidita, os invito a hacerlo, a que lo hagamos todos ahora a la par. Sé que cada persona necesita su tiempo y que algunas personas necesitan pensar más las preguntas, pero si la mayoría conseguimos seguir un ritmo parecido, sacamos alguna conclusión ahora, ¿vale? Veréis, el grafo, de acuerdo, o la escala en la que vais a contestar es la siguiente. Pondréis un 1 si no estáis nada de acuerdo en la afirmación que voy a hacer. 2, algo de acuerdo. 3, bastante de acuerdo. 4, muy de acuerdo. Y 5, totalmente de acuerdo. O sea, 1 es poco y 5 es mucho, ¿vale? Y ahí nos vamos manejando. Si os parece, leo cada afirmación, hago una parada de 5 segundos y leo la siguiente, así hasta 24. Vamos allá. 1. Presto mucha atención a los sentimientos. 2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones. 5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 7. A menudo pienso en mis sentimientos. 8. Presto mucha atención a cómo me siento. 9. Tengo claros mis sentimientos. 10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 11. Casi siempre sé cómo me siento. 12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 'Os reís? 14. Siempre puedo decir cómo me siento. Siempre puedo decir cómo me siento. Bien, número 15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos.
17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida, no de la visa. De la vida, de la vida. Ha sido un lapsus. 20. Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 21. No doy demasiadas vueltas a las cosas complicándolas, trato de calmarme. 22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. Y 24. Cuando estoy enfadado, enfadada, intento cambiar mi estado de ánimo. Venga, y nos vamos a corregir. Veréis, hay que sumar las puntuaciones que habéis puesto a los ítems desde el 1 hasta el 8. Por otro lado, desde el 9 hasta el 16 y por otro lado, desde el 17 hasta el 24. Tenemos ¿sí? Espero. ¿Sí? Sí. Vemos resultados, ¿vale? Resultados diferentes en función de si soy hombre o si soy mujer. Veréis, la prueba evalúa, como quien dice, tres cosas diferentes. Una sería mi capacidad de atención a las emociones, otra sería mi claridad en las emociones y la otra sería mi reparación, regulación, modulación emocional. Respecto a la primera, a la de atención, puntuaciones para los hombres. Por debajo de 21 puntos, consejo de mejorar tu atención. Prestas poca atención a las emociones. Entre 22 y 32, la atención es adecuada. Por encima de 33, fijaos, debes mejorar tu atención. Prestas demasiada atención. ¿Choca? Pues choca un poquito, porque al principio puede parecer que cuanta más atención mejor. Y es verdad que la atención es buena, bastante atención es buena, que no te pasen desapercibidas las cosas es bueno, pero esto es un poquito como lo que se dice de las personas hipocondríacas. Si estás demasiado pendiente, te puedes obsesionar, ¿vale? Mujeres, por debajo de 24, debes mejorar tu atención porque estás prestando poca. Entre 25 y 35 es lo que se considera normal. Debes mejorar también la atención porque prestas demasiada por encima de 36. Más claridad para los hombres. Debes mejorar si estás por debajo de 25. Adecuada entre 26 y 35. Excelente por encima de 36. Cuanto más claro aquí, mejor. Mujeres, debes mejorar si estás por debajo de 23. Adecuada claridad entre 24 y 34. Excelente claridad por encima de 35. Nos vamos a la parte de reparación, recuperación, modulación. Voy a ir ya un poquito rápida. Puntuaciones para hombres. Mejorar la reparación por debajo de 23. Adecuada reparación entre 24 y 35. Excelente por encima de 36. Mujeres, debes mejorar si estás por debajo de 23. Adecuada si estás entre 24 y 34. Excelente si estás por encima de 35. ¿Vale? ¿Cómo nos quedamos? ¿Mejor o
peor que antes de haber hecho el cuestionario. Bien, por ahí me hacen así. Por terminar, un par de cuestionarios valiosos, interesantes, relacionados con la inteligencia emocional: el completo TMMS de 48 ítems, el MESKIT y el ECUMAP, que son pruebas que están en el mercado, que podéis conseguir a través de TEA o a través de la distribuidora de cada una de ellas y que son interesantes. Y por acabar de concretar, existe mucha información acerca de test que se pueden hacer y que te pueden dar información. Los hay de todo tipo, los hay más concretos de autoconocimiento y autodesarrollo y los hay más concretos todavía del tema emocional, inteligencia emocional, regulación de emociones, etcétera. Con esto enseguida ya termino. ¿Cómo puedo mejorar? A nivel emocional me puedo preguntar muchas cosas. Eso sí, del tema que nos está ocupando en este momento, lo que más me interesaría sería preguntarme: ¿soy siempre consciente de mis emociones? Y a ver qué digo. Me voy al chiste que he puesto abajo, que a mí me hizo muchísima gracia, pero es verdad que tengo un humor un poco particular. Dice el doctor o el veterinario: bien, hemos neutralizado a su perro por usted, ya está todo listo. Dice: ¿no querrás decir esterilizado? Oh, mierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que prestar atención a las cosas y que si no podemos meter la pata, pero mucho, mucho, mucho. Ahora me estoy dando cuenta de que mi sentido del humor realmente es particular porque a nadie le ha hecho gracia el chiste. Pero bueno, y último mensaje. Como decía este señor que creó un imperio, la manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. De verdad, como cualquier habilidad, como cualquier hábito, lo que hay que hacer es ponerse a ello. Está comprobado que cuando una persona participa en una formación, aquello que no pone en práctica en los 7 días siguientes a haberlo escuchado y a que le haya parecido bien y a habérselo creído, no lo va a poner en práctica nunca. Con lo cual, pues se anima a que si algo de lo que hemos estado comentando aquí os ha parecido interesante y factible, que se puede hacer, pues oye, ¿por qué no empezar hoy y en los 5 minutitos antes de dormirnos dedicar un tiempo a pensar, ¿no?, acerca de esto? Gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, preguntas, ¿no? Todavía nos quedan unos minutos. Se escribe Johari y lo deletreo: J-O-H-A-R y latina. Algunas personas dicen Johari, algunas personas dicen Johari. Se escribe Johari con I latina. Sí, sí. No os quedéis con las ganas, ¿eh? Tenemos. Has hablado del conocimiento de la regulación emocional. Sí. Solo sí. Ahora es la... Sí. Regulación emocional. ¿Qué entendemos por regulación emocional? Que cuando una persona siente una emoción, cuando ya la tiene, sea capaz de gestionarla, canalizarla para que no tenga malas consecuencias. En cuanto a regulación emocional, vamos a ver, otra vez nos encontramos con personas que tienen una capacidad de autocontrol muy alta, personas que tienen una capacidad de autocontrol más bajita o son más impulsivas o se dejan llevar más por los impulsos, y esto viene de alguna manera de serie. Lo cierto es que las personas que tienen una capacidad de autocontrol, de regulación emocional alta, la pueden mejorar aprendiendo unas técnicas, y las personas que la tienen bajita la pueden incrementar aprendiendo unas técnicas. Por dar unas pinceladas rápidas, cuando hablamos de regulación emocional, las técnicas van en la línea, unas de trabajar el pensamiento,
otras de trabajar desde los síntomas fisiológicos. Los investigadores, los autores que estudian las emociones, todavía no se han puesto de acuerdo en sí. ¿Estamos tristes porque lloramos o lloramos porque estamos tristes? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un debate bastante grande, abierto, sobre si lo que me pasa es que yo pienso de determinada manera y eso desencadena emociones, o si por el contrario yo siento y pongo etiquetas a eso que estoy sintiendo. Por si acaso es una o por si acaso es otra, existen técnicas que se centran en trabajar la parte, como quien dice, más mental, para que con calma mental consigas calma corporal, y otras que tienen que ver con conseguir la calma corporal para que tu cerebro entienda que estás tranquilo. Y hay una serie de técnicas muy amplias, bueno, de las que se podría hablar durante muchísimo tiempo, y al final cuando una persona las escucha, las aprende, las practica, tiene que pensar en qué tipo de técnica va mejor con su manera de ser. Así hay personas que dicen, las respiraciones profundas me vienen de miedo. Otras personas dicen, a mí el contar hasta 10 o hasta 100. Pero hay personas que necesitan más lo que llamamos una reestructuración cognitiva, o un compartir las cosas con otra persona que les sabe escuchar, o una relajación progresiva de Jacobson, estas relajaciones que tienen mucho que ver con lo corporal. Entonces, idea o consejo: si una persona siente que se dispara con respecto a las emociones, es importante que aprenda, que practique técnicas que le ayuden a regularse mejor, a tener un mayor control, una mayor estabilidad. Una cosa que me ha venido a la cabeza cuando estaba haciendo su exposición Paco es que durante mucho tiempo se ha estado trabajando con la idea de voy a conseguir normalizar o regular o neutralizar un poquito las emociones negativas, y así llevamos mucho tiempo trabajando. Es verdad que con algunos resultados o con muchísimos resultados positivos, pero que la tendencia hoy en día va más en la línea de mantener la calma. O sea, no tanto cuando ya esté bajo el influjo de una emoción negativa, ¿qué hago para regularla?, cuanto ¿cómo hago yo en mi día a día para estar calmada? Para estar como una balsa. Y ahora algunas técnicas van más en esa línea, sí. Bien, mi pregunta sería, hasta qué punto las ideologías, las formas de pensar, nos llevan a empatizar, a compartir sensaciones con esas personas de igual ideología, y en cambio las que son de diferente ideología, pues a veces tenemos un rechazo y cerramos todo. Sí, ¿Cómo influyen las ideologías? Sí. Claro, y cómo las podemos controlar? Sí. Vamos a ver, ¿cómo influye la ideología? Muchísimo. Si yo tengo unas creencias determinadas de que con una persona no comparto nada, es que no me pide el cuerpo, no me apetece nada empatizar. Y si, por ejemplo, hay una persona que no me gusta, a la que yo tengo manía o con la que he tenido un conflicto, por ejemplo, si la veo pasarlo mal, y yo empiezo por una casualidad con esas neuronas espejo a empezar a empatizar un poquito con ella, probablemente diga, anda ya, lo que faltaba. Entonces yo creo que ahí hay mucho de creencia. ¿Que emocionalmente podemos conectar con la gente? Sí. Que también está demostrado que tenemos más facilidad para conectar con aquellas personas que tienen similitudes conmigo. O sea, es más fácil que yo conecte, por ejemplo, con una señora de aquí que tiene una vida parecida a la mía, que pueda empatizar, entender, comprender a una señora afgana que ha vivido una cultura totalmente diferente. Y además está esa parte de querer. Y es verdad también que así como tenemos mucha capacidad para empatizar, también tenemos mucha capacidad para poner en marcha todos los prejuicios que pueda tener en un momento determinado. Así es que no sé si te estoy respondiendo. Sí. La realidad del día a día de muchas veces la gente no quiere empatizar con otras personas. Sí, a veces por salud mental. Me imagino a una enfermera que trabaja en un pabellón de oncología y que diga, casi prefiero empatizar lo justito para hacer bien mi trabajo, y otras veces pues porque hay gente que se ha puesto una coraza, no quiere, no le ve sentido, o le parece que eso es una muestra de debilidad. Sí. ¿Más? Tú te vas tan contenta, ¿verdad? ¿Te ha salido bien el test? ¿Te ha salido bien el cuestionario?
lo que os parezca. El nivel de autoconocimiento tiene que ver algo con la personalidad, con las diferencias individuales. Sí, sí, creo, sí. Sí, tiene que ver con la personalidad y también creo que tiene que ver de alguna manera con la inteligencia. Estuvimos sentadas juntas el año pasado en un curso de verano de la UNED y me recomendaste el café con avellanas. Ay, yo ya, es que me sonaba. Sí. A mí te he recordado. Bueno, en respuesta a tu pregunta, sí. Yo creo que tiene que ver con cuestiones relacionadas con la personalidad, sí, el interés también por el interior y la capacidad de introspección que tenemos las personas y también en parte con la inteligencia. Supongo que todos estéis familiarizados con la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples. Cada persona tiene una inteligencia o dos o tres más potente que las otras, cada persona tiene una, dos o tres inteligencias más flojitas que las otras y la inteligencia intrapersonal juega aquí un papel muy importante. Los introvertidos, diríamos, tendrían mayor conocimiento de los extrovertidos. Bueno, vamos a ver, no sabría muy bien cómo responderte a esa pregunta porque yo entiendo que introversión y extroversión tienen mucho que ver con la relación con las demás personas, pero no me atrevería a asegurar que un extrovertido, por el hecho de ser extrovertido, tenga menos capacidad para mirar hacia adentro y que un introvertido, por el hecho de vivir muy cómodo y muy tranquilo sin relación social, vaya a tener más capacidad introspectiva. No sé si van por ahí los tiros. Yo diría que igual es un poquito independiente de eso. Eso sí, también es verdad que para ganar en autoconocimiento hace falta pararse y pensar y que no puedes estar todo el día como un loro hablando con los demás. Hace falta también un poquito de hacia adentro. Hace falta hacia adentro, sí. Gracias. Y tomo muchos cafés con sabor a avellana desde entonces. Sí. Pues nada, con esto nos quedamos. La verdad es que muy contentos y se nota cada satisfacción del público. Sí. Bueno, pues mañana continuaremos, recordamos, mañana empezaremos a las 5:30 puntuales, porque veis que al final nos quedamos siempre con ganitas de más y a eso nos afecta. Pues muchas gracias a todos y a todas.